Gracias por tu palabra, porque eres bueno para con nosotros. Háblame, Señor, muéstrame y revela a mi corazón las maravillas que hay allí en tu ley, Señor, los tesoros escondidos que tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles en esta mañana a hablar sobre el siguiente tema. No puedes servir a dos señores. ¿Cómo es? ¿Cómo la ven ustedes? Es tremendo esto. Así que en esta mañana quiero hacer mención de lo siguiente, que cada persona tiene un libre albedrío y cada persona puede determinar en hacer lo bueno o en hacer lo malo. Cada persona puede determinar a quién va a servir. Usted sabe que Adán y Eva tuvieron una elección. Dice la palabra de Dios que y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará con ellos? Ciertamente, cada persona puede tomar o el camino del bien o el camino del mal, como leíamos también en Deuteronomios capítulo 30. Así que hoy nosotros tenemos la decisión, podemos tomar una decisión o reafirmar esa decisión si servimos al Dios verdadero o servimos al Dios de este siglo, que es el Dios del dinero. El Dios de este siglo es el Dios del dinero. Ahora sí usted puede decir, sí, ¿cómo así que el Dios de este siglo es el Dios del dinero? Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante hasta el 18. Efesios 6, capítulo 10, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde? Contra los gobernadores de las tinieblas de este, ¿de cuál siglo? Diga, de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Orando en qué? ¿En cuántos tiempos, hermanos? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Dice que oremos en todo tiempo, que busquemos a Dios, porque hay unas huestes y unas potestades. La guerra no es contra las personas, sino contra todas las huestes de maldad que operan en las personas. Esto cambia muchas veces nuestro punto de ver, porque uno dice, esa persona, ¿por qué actúa de esa manera? Esa persona está pecando de esta manera, ¿por qué se comporta de esta manera? Y nosotros nos vamos contra la persona. Pero hoy usted puede entender que nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre, ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra todos esos principados, con los gobernadores de las tinieblas, contra todas estas potestades que se levantan, donde están en todas las regiones celestes. Cosa así que una vez ponía un ejemplo, así como en este momento, acá en el aire hay redes de Wi-Fi, hay redes de Bluetooth, hay redes que no podemos ver, pero están acá las redes. Usted prende el Wi-Fi de su celular y aparecen todas las redes, pero no son visibles. Así como están todas estas redes, también están las huestes de maldad en todo el mundo, en todo el aire, buscando
a personas a cuales puedan atormentar y cuales puedan atar. Entonces, en los aires sepamos que operan principados, potestades, huestes de maldad y los gobernadores de las tinieblas. ¿De cuál siglo? De este siglo. Entonces, por eso podemos saber que el Dios de este siglo está entre estas categorías. Así que hay fuerzas de maldad gobernadas ¿por quién? Gobernadas por Satanás, que operan en los tiempos, que operan en los territorios, que van de edades tras edades. Cada territorio tiene un gobernador diferente, según la adoración que se ofrece a ese espíritu. Entonces cada país es entregado a esos espíritus cuando hay adoración a ellos. Entonces esas huestes de maldad toman fortaleza en esos territorios. Por eso en los países operan diferentes tipos de espíritus que han sido empoderados allí en este lugar. Así que hoy nos podemos dar cuenta la crisis económica que está pasando este país y que está pasando el mundo entero, cómo las personas están cayendo cada vez más en el endeudamiento, en la esclavitud al dinero, que se ha dejado de buscar a Dios. ¿Por qué? Por las riquezas, porque estoy trabajando, porque estoy haciendo bienes, porque estoy haciendo riquezas, y ya no nos queda tiempo para buscar al Señor. Si nos dijeran a nosotros que el 50 o el 70% de las personas se están muriendo por consumir un alimento, ¿usted lo consumiría? O que si el 80% de las personas que salen a la calle mueren, ¿usted sale a la calle? De pronto usted dice sí, démonos cuenta en el tiempo de la pandemia que incluso nadie quiso volverse a congregar, pero sí iba a los supermercados, había allí un temor. Entonces, si uno sabe que esto va a pasar, uno no lo haría, porque hay un porcentaje alto que trae la muerte a las personas. Ahora, otra pregunta es, ¿adorarías un Dios que quiere destruirte? Es tremendo, esto es tremendo, porque entonces si no lo adoraríamos, ¿cómo haría Él para que la gente lo adore? ¿A través de qué artimaña? A través del engaño, ¿usted cree? Porque la forma que se puedan ganar personas y se puedan unir es a través del engaño. ¿Cuántas personas son estafadas si le dicen, venga, présteme dinero o invierta dinero que yo lo voy a tumbar a usted? Deme dinero que yo me le voy a robar su plata, ¿usted lo hace? Pero hay que entrar con engaño, con astucia, para poder obtener el dinero de las otras personas. Eso es influenciado por Satanás. Por eso este espíritu opera de la misma persona, engañando a las personas. Así que la palabra de Dios nos muestra con claridad por qué no podemos servir a dos señores. Y esto lo dice en Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Fíjese aquí que cuando la palabra de Dios está mencionando siervo, hace referencia a nosotros que somos siervos de Jesucristo. Y dice que ningún siervo puede servir a ¿cuántos señores? ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Dese cuenta lo que pasó con Raquel y Lea. Decía, ay, es que él ama más a ella que a mí. Y la otra decía, no, después la ama más a ella que a mí. No se puede amar a dos esposas. Y usted va a decir, ¿por qué pone ese ejemplo? Porque Dios también usa un ejemplo similar para mostrarnos que no podemos servir a dos señores. Dios nos dice aquí que nadie puede servir a Dios. Y tal vez en los tiempos de allí de los griegos, en el tiempo romano, allí que servían a Dios y a Júpiter, habían muchos dioses allí, o a Dios y a Diana de los Efesios. Nadie dijo, Dios no dice aquí que se puede servir a Dios y a las riquezas. Dios está diciendo que nadie puede servir a dos señores. Dese cuenta que cuando vino el joven
y le dijo al Señor, sí, yo he obedecido toda la ley, yo he hecho todos los mandamientos. Y el Señor le dice, pero una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. Hijo, así no te puedo servir. Yo quiero servir a las riquezas y quiero servirte a ti. Estaba su corazón apegado a esto. Y quiero que veamos un ejemplo allí en Oseas capítulo 2 versículo 1, referente a lo que les comentaba ahorita, el ejemplo que hace referencia a Dios. Cuando la palabra de Dios en el versículo anterior dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, en el griego usted puede encontrar allí la palabra riquezas, que hay una palabra que aparece como mamona, o mamón, conocido como mamón, que quiere decir riqueza y avaricia. Por eso nos podemos dar cuenta que no está hablando que el dinero es malo, porque muchos han hecho un voto de pobreza. En mucho tiempo los cristianos hicieron ese voto de pobreza. Entre más mal andaban, entre más mal vestidos estaban, perdónenme la palabra, pero es una realidad, entre más arrastrado estaba el cristiano, más cristiano era. Entre más andrajoso, entonces más comunión tenía con Dios. Y este era un pensamiento errado que se tenía, porque se pensaba que el dinero era el malo. Pero aquí esa palabra mamona o esa palabra mamón se refiere al Dios del dinero. Entonces, usted recuerden que este tema de servir a dos señores, a servir a dos personas, Dios lo reprendió y les dijo al pueblo de Israel que parecían una ramera, porque el pueblo de Israel se fue en pos de la idolatría, a adorar otros dioses. Y si algo Dios le desagrada es la adoración a los ídolos, la idolatría. Dijo, nadie puede servir a dos señores. Oseas capítulo 2 versículo 1 dice, decid a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas, se ve que tengo, a tus hermanas compadecida, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació, haga de ella un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Está diciendo la palabra de Dios que se fueron en pos de otros ídolos. Ellos podían servir al Dios verdadero, pero dijeron, nosotros queremos servir a todos los dioses y queremos servir a Dios. Entonces vamos a ver a continuación 3 peligros de servir a Mamón y no al Dios verdadero. Usted pueda tomar nota allí. ¿Cuál es la intención del Dios del dinero para con las personas? Y la primera intención, el primer peligro que hay, es que el Dios del dinero tratará de sacarte del reino de Dios. ¿Qué va a hacer el Dios del dinero? Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. ¿Ya lo tienen allí? Esto es importante que podamos ver a través de la palabra de Dios que nos muestra referente a todo esto. Lucas capítulo 14, versículo 15. Y dice la palabra de Dios, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? ¿Será que nosotros tendemos mucho a excusarnos? Muchas las excusas. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando tuvo la oportunidad y fallaron? Porque
o podemos escoger obedecer a Dios, obedecer al mundo. Ellos escucharon, mira que Satanás engañó a la mujer y cayó. Esto está latente en las personas, pero cuando Dios le dice, bueno, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué han hecho? Y ellos, ¿qué dijo Adán? Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, de una vez las excusas, es que esto y aquello. Y aquí dice que a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado ¿qué? Una hacienda, y por esa razón necesito ¿qué? Ir a verla, necesito ver cómo está manejándose esa hacienda, qué está pasando en la hacienda. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas. Me he vuelto un ganadero, he comprado estos implementos para mi finca. Y dice, por tanto, ¿qué voy a hacer? Probarlos. Te ruego que. Y otro dijo, no, pero yo no he comprado nada, pero acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay ¿qué? Lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que podemos ver que muchos han menospreciado el evangelio, no han aceptado el llamado de Dios por estar ocupados haciendo ¿qué? Dinero. Entonces, de las 3 excusas que se dieron acá en el texto, 2 de ellas fueron ¿qué? Financieras. Entonces el uno dijo, yo compré una hacienda y necesito ir a verla. El otro dijo, yo compré una yunta de bueyes y necesito ir a probarlas. Así que el Dios del dinero quiere que tú tengas excusas económicas con la razón o con el fin de que no puedas entrar al reino de Dios. No sé si ha sido tu caso, pero yo creo que hemos pasado por esto muchas veces. Usted también le ha pasado que cuando invitamos a las personas que nos dicen, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ¿qué? O he trabajado duro toda la semana y el fin de semana lo voy a usar para, así que no puedo ir a la iglesia. Otro dice que esperemos si nos estabilizamos económicamente y ahí sí voy a seguir los caminos de Dios. Y eso es lo que está trayendo este espíritu al corazón de las personas. Mamón, el Dios del dinero, te quiere sacar del reino, pero si él no logra sacarte, tiene otro propósito ahí. Bueno, si se me vuela, yo le tiro la mano y agarro algo. Quiere dejarte estéril. Él quiere dejarte estéril en esa parte financiera, que estés bloqueado. Bueno, si no puedes sacarte, entonces quiere impedir que tú sirvas con tus recursos a la obra del Señor. Hay otros que dicen, yo no tengo tiempo para servir a Dios, y eso es lo que está buscando el Dios del dinero, sacarte y que no tengas tiempo para seguir a Dios. Hay un escrito que dice así: al levantarme hoy quise hacer una oración, pero no tuve tiempo. Se me hacía tarde para trabajar. Cuando llegué al trabajo quise hablarles a mis compañeros de Jesús, pero no tuve tiempo. Y a la hora de la comida quise dar gracias a Dios, pero no tuve tiempo. Al llegar a la casa quise hablarle a mi familia de Jesús, pero no tuve tiempo. Estaba tan cansado, trabajé tiempo extra para sostener a mis hijos. Hoy ya llegó la muerte y ya no tengo tiempo para hacer todo lo que debería haber hecho. Y hay una frase que vi en un lugar en este año, de pronto ustedes conocen ese lugar y han leído esa frase, y es la siguiente: hasta aquí llegan las vanidades de este mundo. En un cementerio estaba
esa frase. Y me llamó mucho la atención porque dije, es una realidad. Es una realidad, hasta aquí llegan las vanidades de este mundo. No nos quedó tiempo para buscar de Dios y nadie se va con trasteo para el cielo. Así que el Dios del dinero, si no te saca o si no nos saca, quiere dejarnos sin fruto, quiere dejarnos estériles. Punto número 2, el Dios del dinero va a trabajar para sacarte de las promesas de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para con ustedes? ¿Y los demás creen que Dios no tiene promesas para con ustedes? Dios tiene promesas para con todos, pero Satanás no quiere que se cumplan en nuestra vida. ¿Con qué fin? Con el fin de tenernos todavía allí amarrados. Así que todos tenemos una promesa y este Dios quiere evitar a cualquier costa que podamos llegar a ella. En Números capítulo 32, versículo 1. Números capítulo 32, versículo 1. ¿Puede acompañarme allí para que podamos ver lo que dice la palabra de Dios? El punto número 1 es: el Dios del dinero quiere o va a tratar de sacarte ¿de qué? Del reino de Dios. Y acá el Dios del dinero va a tratar de sacarte las promesas de Dios. Dice la palabra, ¿cuántos lo tienen ya? Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel. Mire lo que dice su Biblia allí. ¿Es tierra de qué? De ganado. ¿Y tus siervos tienen? ¿Cuánto tenían ellos? Cuando una persona tiene mucho ganado, tiene, ¿cómo le decimos? Claro, hacendados, de esa persona es muy próspera, un ganadero, un comerciante, esa persona es, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, ¿qué? Dese, ¿cuál tierra? Esta tierra tus siervos en heredad y no nos hagas pasar. ¿Qué estaban pidiendo ellos? ¿Y qué le responde Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros qué? ¿Os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Usted sabe que Dios le promete la tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Dios establece unas promesas allí. Cuando Jacob muere en Egipto, sus huesos son enterrados allí. Dice: pero cuando ustedes entren a la tierra prometida, quiero que desentierren mis huesos y vayan y los entierren allí. ¿Por qué razón? Porque Jacob creía en las promesas de Dios. Ahorita que les dije, ¿cuántos creen que hay promesas de Dios sobre sus vidas? Solo unos dijeron amén. Entonces no sé si ustedes conocen las promesas, pero él tenía en claro que habían unas promesas para él, unas promesas de Dios que se iban a cumplir. Y aún así, con los huesos, aún así quiero estar en las promesas de Dios. Él quería vivir en la promesa de Dios, y la promesa de Dios va de generación en generación. Usted dice: yo qué saco con vivir en santidad, yo qué saco con guardar los mandamientos del Señor si yo no veo nada en mi vida. Pero el hecho de usted cuidarse para Dios está generando unas promesas para sus hijos, para los hijos de sus hijos, para las generaciones, de generación en generación, una bendición. Usted dice: bueno, ¿de qué me sirve? Claro, le sirve de mucho, porque es que no es solo usted, es que esta es mi vida, déjemela vivir. No, es que lo que nosotros hagamos van a trascender a nuestros hijos, así como a nosotros nos han alcanzado bendiciones y maldiciones de nuestros antepasados, así van a llegar a nuestros hijos, y nosotros podemos decidir qué va a llegar hacia ellos, si las promesas de Dios o las maldiciones. Ellos antes tenían muy en claro las promesas de Dios. Hoy en día esto se ha perdido. Mira, hay personas que discuten por el diezmo, es que eso era del Antiguo Testamento, que eso, y bueno, personas que pierden la confianza
en Dios respecto al dinero. O sea, se ha perdido el creerle a Dios. Y el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto. Usted sabe que pasó por muchas travesuras, pasó por muchas situaciones difíciles, y cuando van a entrar a la tierra prometida, salen estas tribus y dicen, cuando llegan a la tierra prometida, dicen, no, no, no vamos a entrar allá, déjenos quedar acá. ¿No se le hace raro esto? A mí se me hizo raro también esto cuando hemos leído la Biblia, y tenía esto pendiente ahí en mi corazón, porque decía, si van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, ¿por qué se van a quedar atrás? Una promesa que se cuidó en este tiempo, y estas dos tribus no quieren entrar. ¿A usted no se le hace raro esto? ¿Cuál era la razón por la que ellos no querían entrar a la tierra prometida? Dice allí en el versículo que ustedes leyeron, si me puede acompañar, porque ellos tenían que una muy inmensa muchedumbre. ¿Cuánta cantidad tenían ellos de ganado? Y la palabra de Dios aquí puede decir, tenían mucho o tenían excesivo, pero fíjese cómo dice, una muy inmensa muchedumbre, un énfasis, o sea, demasiado marcado, que uno puede decir, no debería, puede ser redundante toda esta frase aquí. En otras palabras, decían que ellos tenían, eran ganaderos, eran comerciantes, hacendados, tenían demasiado. Y esto nos muestra que el materialismo no les permitió entrar a ellos a la tierra prometida. Y así muchos están en las iglesias, y el materialismo ha tapado la promesa para muchos en la vida de las personas, para que no puedan entrar a la tierra que Dios les ha dado, para que no puedan disfrutar de las promesas que Dios tiene para cada uno. El materialismo nos ha encerrado a tal punto que no podemos ver las bendiciones de Dios. ¿A cuántos les ha pasado esto? El Dios del dinero quiere sacarnos ¿de qué? De las promesas. ¿Qué sacó a estas tribus de la promesa de Dios? Lo sacó esa muy inmensa muchedumbre de ganado. Nosotros nos cuidamos entonces nuestras vidas espirituales, cuidamos nuestra vida ¿de qué? De no dejarnos engañar de Satanás. Por eso decía la palabra de Dios que orando en todo tiempo. Nosotros no podemos permitir que Satanás robe las promesas que Dios ha tenido para nosotros. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Claro, así que hoy nosotros, entre esas decisiones que estamos tomando, nosotros también podemos tomar esas decisiones teniendo en cuenta lo siguiente: lo conveniente o lo que es correcto. Y esto también ha venido marcando a la vida, porque usted dése cuenta que cuando a uno lo para un policía de tránsito, uno dice, no, yo necesito bendecir a este policía y le voy a dar esas 50,000 razones para que él sea bendecido. Y uno busca hacer muchas veces lo conveniente y no o viene el Señor a cortar la luz, viene a cortar el gas, y uno, ¿qué busca hacer? ¿Lo conveniente o lo correcto? Y esto ha marcado mucho mi vida, porque yo logré hacer esos ofrecimientos, y después dije, no, ya hay que aceptar lo que nos van a poner. Unas veces, Señor, pues si usted considera que fue así y eso, pues sí, fallamos, y si va a poner el comparendo, va a ser, pues toca asumirlo. Pero muchas veces buscamos lo conveniente y no lo correcto. Dice la palabra de Dios también que trabajamos mucho y recogemos poco. A veces nos preguntamos, oiga, ¿por qué este dinero no avanza? ¿Por qué tenía esta idea emprendedora? Una idea buenísima, pero ¿por qué no se dio? ¿Ah? Hoy, eso nos pasa a nosotros. Tengo una buena idea de negocio, de emprendimiento, pero ¿por qué no funciona?
porque nos hemos salido de la gracia de Dios y empezamos nosotros a trabajar en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que pasa, y por eso nos esforzamos y trabajamos y luchamos y no avanzamos mucho, porque un día en la gracia de Dios es más productivo que 1000 días de trabajo en la fuerza del ser humano. ¿Cuántos lo creen así? Cuando nos salimos de los principios que Dios ha establecido, empezamos a trabajar en nuestras fuerzas y nos salimos ¿de qué? De la gloria de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando estamos en la bendición de Dios, cuando estamos allí en la gracia de Dios, todo empieza a funcionar, no hay tristeza con ella. En Mateo capítulo 13 versículo 9, pueda usted buscarlo allí y acompañarme a leer Mateo capítulo 13 versículo 9. ¿Ya lo tienen? Mateo 13 versículo 9. Mateo 13 versículo 1. Versículo 1, perdón. Mateo 13 versículo 1. 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y quisieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía ¿qué? Profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó con ella? Y la otra parte cayó entre espinos, y los espinos ¿qué? Crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, dígale al hermano de al lado: el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Parte cayó entre espinos. Y la palabra de Dios nos explica en el versículo 22 que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo? ¿Se da cuenta? Y el engaño de las riquezas, ¿qué pasó? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que la palabra que es sembrada entre espinos es la palabra que llega a tu corazón, pero el Dios del dinero, ¿qué hace? La ahoga y se vuelve infructuosa. Así que les hago una pregunta: ¿servimos al Dios verdadero o al Dios de las riquezas? La gente oye la palabra, pero se ahoga porque no la pone en práctica. Así que para que Dios oiga y esa palabra se cumpla, nos toca oír y obedecer. ¿Cuál es la clave? Oír y obedecer. Esto es muy impresionante. En Deuteronomios capítulo 28 versículo 11, hay varios textos que estamos leyendo porque Dios mismo es el que te debe hablar al corazón a ti. La palabra de Dios es la que nos muestra la realidad de las cosas. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomios 28 versículo 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes. ¿Y qué más? Prestarás a las naciones y tú no pedirás
Cuán gozo esa persona que está endeudada, ya no va a estar endeudada, sino que va a estar prestando. ¿Eso traería gozo al corazón? Estaría muy contenta esa persona. Y aquí habla que cuando nosotros obedecemos a Dios va a haber una bendición, pero en este capítulo 28 también está hablando que cuando tú no obedeces a Dios van a haber unas maldiciones que van a llegar a tu vida. Así que la clave, ¿cuál es? Oír la voz de Dios y obedecerla. Por eso decía la palabra de Dios: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que el Dios del dinero quiere ahogar la voz de Dios en tu vida, que te dice que necesitamos hacer cambios financieros. A veces es que este es mi método y así tengo que manejarlo. Y si vamos mal, ¿crees que deberíamos seguir con el mismo método? Deberíamos cambiar. Así que ese Dios del dinero ahoga esa voz de Dios que nos dice: men, tienes que hacer un cambio en tu vida para ser libre de las deudas y poder entrar en esa prosperidad, porque hay que tomar decisiones difíciles. Tal vez usted dice: uy, yo vivo en una casa lujosa, pero estoy lleno de deudas. Entonces vende esa casa y compre una más sencilla, pero tenga una libertad financiera. Sí, pero nosotros tenemos que hacer cambio. Muchas veces una persona que es un empresario vendió todo lo que tenía, dijo: yo vendí todo lo que tenía y con lo poco que me quedó empecé a prosperar, empecé a mejorar, y ahora tiene una empresa muy grande acá en Colombia. Pero entendió que necesitaba liberarse de estas deudas, necesitaba tener una libertad financiera, porque nosotros hacemos muchos apegos emocionales a las cosas, ¿cierto? No queremos soltar una chaqueta, no queremos soltar un par de zapatos, no queremos vender eso. Tal vez, como les conté el domingo pasado, yo tenía mi guitarra y precisamente tenía una deuda que la alcanzaba yo a cubrir vendiendo esa guitarra. Pagaba esa deuda y me quedaba algo, pero yo estaba pegado a esa mi guitarra, no la quería vender, por no tener una libertad financiera, hasta que ya hubo ese desapego y ya la voy a vender. No sé, ¿tú qué puedes hacer para salir de esa deuda? Pero hay que hacer esos desapegos. ¿Cuántos lo creen así? Y con ese pequeño recurso que te queda, empezar a prosperar. Que Dios nos ayude en esto. Podemos vivir en un lugar más modesto, buscar un lugar más económico. No es que yo tengo que arrendar ese lugar porque soy yo y yo tengo que vivir en esa casa. Yo tengo que, ¿me escuchan? Sonido. Yo tengo que vivir en esa casa. Pero si no te da para pagar esa vivienda, entonces tenemos que ser más sencillos de corazón y poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cambiamos que me siento. Entonces, tengo que pagar, mis hijos tienen que estar en ese colegio, pero si yo no lo puedo pagar, pero a toda costa. Un señor me dijo una vez: si yo tenía a mi hijo en este colegio, y es un colegio reconocido acá en La Calera, pero me dijo: no, pero yo tengo que entender que les piden materiales, que les piden esto y lo otro, y ya son recursos que se me salen de mis manos, pero uno se empecina que tiene que ser ahí y toca pagar lo que sea, así yo esté endeudado. Entonces, de eso se trata que la solución financiera. El punto número 3, son 3 puntos. ¿Ya recuerda cuál es el primero? El Dios del dinero tratará de sacarte del reino. El 2, el Dios del dinero tratará de sacarte. Muy bien. Y el Dios del dinero tratará de robarte el gozo del Señor. Porque una cosa es estar alegre y otra cosa es tener el gozo. La alegría es una alegría. En este momento yo te digo: oye, te ganas 10 millones de pesos. ¡Qué alegría! Ya deja esa seriedad y esa sonrisa de lado a lado. Eso es una alegría, pero la alegría pasa, pero el gozo permanece. Usted dice: uy, está lloviendo, pero dentro de usted hay un gozo y una alegría. Tal vez me enfermé, pero dentro de usted hay ¿qué? Hay gozo. La alegría puede pasar, sí, todos tenemos momentos de alegría y de tristeza, pero el gozo del Señor está en el corazón de la persona. Tiene mucho y está gozosa, tiene poco y está
gozosa, sea como sea, está gozosa. Así que dice en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a Timoteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué pasó con ellos? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque el dinero es una herramienta, es un instrumento, el dinero es un medio. Pero aquí está hablando del amor al dinero. Cuando amamos al dinero, eso se vuelve la raíz de todos los males. Mire que en otra versión el versículo 10 dice así: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Usted cree que eso trae heridas dolorosas? Sí. Muchos han perdido la familia, muchos han perdido la paz, muchos han perdido la vida. Es tremendo, porque esto nos saca del gozo de Dios y causa mucho dolor y causa muchas heridas. Así que vamos a ver algunos consejos para no permitir que este Dios nos robe el gozo en nuestras vidas. Y el punto número 1 es: controla tu ambición. Primer consejo es controlar tu ambición. ¿Está bien soñar? Claro que sí. ¿Está bien proponerse metas? ¿Está bien desear? Sí. Pero esto debe tener un control en nuestras vidas. Porque cuando está desmedida, esto puede causarnos a nosotros que nos robe el gozo de la salvación. Debemos trabajar duro, pero nosotros esperamos ¿en quién? En Dios, quien es quien bendice y quien hace la obra, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Dice: encomienda en Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nosotros ponemos nuestra obra, nuestro trabajo en manos del Señor, confiamos en Él, ¿y quién va a hacer? No somos nosotros, es Él el que va a hacer. Así que quiero invitarle a leer Salmos capítulo 37, versículo 1. Salmos capítulo 37, versículo 1, lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen ya? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Confía en quién? En Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El 4, deleítate asimismo en Jehová, ¿y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Porque los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué? ¿Cuántos creen en esta palabra? Consejo número 2, evita la tentación. Bueno, aquí de este capítulo 37 que leímos, ¿usted pudo tomar la palabra, el consejo que Dios te daba? Voy a nombrarle así rápidamente. El versículo 3 decía: confía en Jehová y haz el bien. El versículo 4 decía: deleítate a sí mismo en Jehová. El 5 decía: encomienda en quién? A Jehová. O sea, cuando tú sacas a Dios de tu camino y de las finanzas, estamos perdidos, en otras palabras. Pero cuando lo tenemos allí, va a haber bendición. Mire que el 7 decía: guarda silencio ante Jehová y espera. ¿Qué debemos hacer? Esperar en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque nosotros iniciamos este emprendimiento, iniciamos este negocio y queremos ver los resultados. ¿cuándo?
Nomás cuando uno inicia un negocio, usted sabe que tiene que llegar a un punto de equilibrio y esto puede tomar un año y medio, pero uno quiere ver resultados. Y muchos incluso dicen, présteme el dinero y al primer mes lo voy a pagar. Si no hemos llegado al punto de equilibrio, ay, ya está el engaño y ya empezó mal ese negocio. Entonces queremos todo ya, pero la clave es esperar en el Señor. El consejo número 2, evita la tentación de hacerte rico rápidamente. Evita la tentación de hacerte rico rápidamente. ¿Cuántos quieren evitar esa tentación? ¿Cuántos ya lo han bloqueado de su vida? Démonos cuenta lo que ha pasado en Colombia, el DMG, cuántas personas estuvieron metidas allí, cuántas personas han entrado a las pirámides y qué ha pasado, han invertido los ahorros, han vendido las propiedades, todo lo que han tenido lo han puesto allí. ¿Y qué pasó con todo esto? Se perdió. Porque es un problema que nosotros tenemos, que queremos ganar el mayor número de dinero posible en el menor tiempo. Hoy hay muchos anuncios, usted abre su celular y le dicen gánate tanto de una vez. Queremos ganar mucho dinero en el y con el menor esfuerzo posible. Y recordemos que el domingo pasado hablamos de las manos que trabajan, de las manos que son laboriosas. Así que muchos quieren ganar dinero rápido, pero la prosperidad viene paulativamente. La prosperidad, o en otras palabras, el dinero rápido, hay que poner una alerta a esto. Las ganancias rápidas hay que poner una alerta porque son signos que nos pueden llevar a perder lo que nosotros tenemos. Aquí, en otras palabras, quiere decir que el contentamiento, con mucho, con poco, o sea, estar contentos con lo que nosotros tenemos y tener paciencia. Consejo número 3. Los niños y los jóvenes que están acá toman estas palabras. Mire, les cuento que más de lo bendecidos que van a ser unas grandes personas financieramente. Tercero, determinemos qué es una necesidad y qué es un deseo. ¿Qué es una qué? ¿Y qué es un deseo? Pregunto, ¿comer es una necesidad o es un deseo? Porque si no comemos, bueno. Pero comer en el restaurante más lujoso, es que yo tengo que comer todos los días en el restaurante más lujoso, ¿es una necesidad o un deseo? Bueno. ¿Comprar ropa es una necesidad o un deseo? Es una necesidad, si yo necesito. Pero comprarme la ropa más cara o ropa de sobra, ¿es una necesidad o un deseo? Bueno. ¿Tener un celular es una necesidad o un deseo? Es una necesidad, porque se trabaja por medio del celular. Pero tener el último teléfono, estaba averigué el precio de un teléfono. Lo traje acá el valor del teléfono. No voy a decir qué marca es, pero ese teléfono tiene un valor de 7 millones de pesos. ¿Eso es una necesidad o un deseo? Bueno. Así que aquí necesitamos aplicar otro principio, el principio de la moderación. ¿Cuántos son moderados acá? Necesitamos adquirir el principio de la moderación, porque nosotros somos muy ostentosos. Usted conoce a muchas personas. Si yo voy al sur de Bogotá, yo veo a muchos que ponen cadenas, gafas de marca, zapatos. Nosotros queremos ostentar de marca, tenis, Y uno ve a una persona extranjera vestida sencilla con una pantaloneta ahí, 15,000, 20,000 dólares en la cuenta, pero lo más sencillo del mundo. Pero nosotros barridos en la cuenta, pero sí mostramos. Entonces acá necesitamos aplicar este sentido de ¿qué? De la moderación, este principio de la moderación. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9, que lo leímos hace un momento, dice que los que anhelan volverse ricos caen ¿en qué? En la tentación y se vuelven esclavos de muchos. ¿Por qué entra usted a comprarlo? Porque usted lo desea y después sigue deseando y nos volvemos esclavos de todo esto. Esos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Entonces,
Si no es una necesidad y es un deseo, dice la palabra de Dios que esto hunde a la gente en ruina y en destrucción. ¿Usted lo quiere para su vida? Por esta razón nosotros debemos cortar ese cordón umbilical que tenemos entre el dinero y las cosas. Debemos usar lo que Dios nos dio, el dinero que Dios nos dio, y ¿qué más? Disfrutarlo. Si en su presupuesto dice que para viajar tiene usted 5 millones de pesos, pues use los 5 millones en viajar y no sienta remordimiento por eso. Si en su presupuesto dice que para la ropa hay 1 millón de pesos, cómprese el 1 millón de pesos, pero no nos dé. El asunto es que nosotros tenemos ese vínculo allí y debemos cortarlo. Recordemos que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos, todo lo que en él habita, o sea que todo le pertenece ¿a quién? Por eso nosotros debemos cortar lazos emocionales. Mírese su ropa. Esa ropa no le pertenece a usted, le pertenece ¿a quién? Mire ese teléfono que usted tiene, no le pertenece a usted, le pertenece ¿a quién? Pero se pierde el celular y se acabó el mundo. Rayan el carro, se acabó el mundo. ¿Cierto? Se pierde algo y se acaba todo el mundo porque nos tocaron en el corazón, el amor. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está. Te tocaron a ti. Pero nosotros debemos tener una visión como administradores y no como dueños. ¿Cuántos lo creen? Porque nos creemos dueños. ¿Es así o no es así? Pero nosotros somos administradores. Y cuando yo entiendo que todo es de Dios, nada me va a poder robar el gozo del Señor. Que se dañó este aparato. Usted diga, Señor, se dañó tu aparato. Me robaron esto que es tuyo, Señor. Se dañó esto que es tuyo. Señor, mirarás ahí cómo vas a hacer, pero como uno tiene esos apegos. Número 4 para terminar. Aprende a encontrar el gozo en el lugar económico en que te encuentras. Aprende a encontrar el gozo en el lugar económico en que te encuentras. En otras palabras, está hablando sobre el contentamiento, sobre el estar gozosos. El punto no es lo que no tienes. Trabaja con lo que tienes, estar contentos. Tienes mucho, tienes poco, con lo que tienes, o tienes medio, bueno, como tú, con lo que tienes debes estar contento. Un cristiano dijo lo siguiente: este es un mundo malo, muy malo, pero he descubierto en medio de él un pueblo tranquilo y santo que ha aprendido un gran secreto. Han encontrado un nivel de felicidad que es 1000 veces mejor que cualquier placer de la vida pecaminosa. Son despreciados y perseguidos por el mundo, pero no les importa porque son dueños de sus almas. Han vencido al mundo, se llaman cristianos y yo soy uno de ellos. Así que nada nos debe quitar el gozo del Señor. Se daña un aparato, que no venga tristeza. Bueno, podemos sentir tristeza, podemos sentir dolor, sí se puede sentir, pero cuando ya avanza más de esto, estamos permitiendo que nos roben el gozo del Señor. Sí, yo tuve un caso el año pasado que me robaron y uno dice, ¿qué pasó acá? Pero dentro de mí había ese gozo porque decía, pues ¿qué más se puede hacer? El Señor va a proveer más, el Señor va a suplir de alguna manera, y ese gozo no trajo como una raíz de amargura. Entonces es lo que debemos cuidar, que esto no sobrepase los límites. Cuando se desborda, como hablamos ahorita, la ambición, eso es lo que trae el mal al ser humano. Así que así nos hagan daño, así lo que pase, nosotros tengamos de todas formas un gozo dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos lo tienen? ¿O cuántos lo quieren tener? Y le quiero invitar a que oremos por eso, para que podamos tener un gozo en el Señor, para que Dios nos ayude a servirle solo a Él. ¿A quién vas a servir? ¿A Dios Mamón o al Dios verdadero? Porque el Señor dice, no puedes servir a dos. Uy, cuidado, me gasto uno con un hambre. Cuidado, me gasto una empanada. Y usted después le da una úlcera. ¿Qué úlcera es lo que da? Le da una úlcera por no haberse comido empanada y le sale más caro el tratamiento. Entonces que el Señor nos ayude a servirle ¿a quién? A Él. Que el Señor nos ayude, o más bien,
Que el Señor nos ayude a vivir para Él y que podamos renunciar en esta mañana al Dios del dinero. ¿Cuántos lo quieren hacer? Mire, hoy en la lectura había un ejemplo y termino con esto. José, ¿cuántos conocen la historia de José? La clave de todo es obedecer, ¿cierto? El abecedario de la tierra es A, B, C, D. El abecedario del cielo es O, B, D, C. Entonces, la clave que tenía José es que él obedeció a Dios. Él sirvió al Dios verdadero y Dios estaba con él. Dice la palabra de Dios, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuántos quieren eso? Entonces necesitamos obedecer. Él fue un varón próspero. Ya ese voto de pobreza ya fue revelado a los cristianos. No, es que no tenemos que andar en la pobreza, pero no tenemos que amar al Dios del dinero. Quiero invitarle a orar en esta mañana. Pueda cerrar sus ojos allí y decirle: Señor, ayúdame a vivir para ti, Señor. No podemos servir a Dios a dos señores. Yo quiero escogerte a ti. Usted puede decirle: yo escojo servirte a ti. Y usted puede decir: yo renuncio al Dios del dinero, yo renuncio al amor al dinero, que es raíz de todos los males. Yo renuncio a esto en mi vida en el nombre de Jesús. Ayúdame, Padre, a ser obediente a tus palabras. Ayúdame a ser un buen administrador. Muchas veces creo yo que soy el dueño de todo, Señor, pero ayúdame a entender, Señor, que todo es tuyo. Todo no lo has dado, y todo lo que nos vas a dar es tuyo, proviene de ti, Señor, para que nosotros lo podamos administrar. Dígale: Señor, ayúdame a ser un buen administrador de lo que tú me das. Ayúdame a no derrochar, ayúdame a no dejarme contagiar por este Dios del dinero que quiere engañarnos cada vez más. Abre mi entendimiento, abre mi mente, Señor, para que pueda ver la realidad de las cosas, Señor, y pueda ser bendecido como tú quieres. Quiero orar en esta mañana, Señor, para que tus promesas se cumplan en mi vida y en mis generaciones. Usted puede hacer esa oración al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy yo para que tú cumplas tus promesas en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sana mi economía, sana mis finanzas, Señor. Ayúdame a establecer planes, Señor. Ayúdame a ejercer un presupuesto. Ayúdame a no dejarme influenciar por el mundo hoy, por el consumismo, que quiere que todo compre, Señor. Ese Dios que quiere hacerme ver importante cosas que yo no necesito, Señor amado. Ayúdame, Señor, a entender, Señor, y a ser un buen administrador, Señor. A estar preparado con lo que tengo, para que cuando me des más no lo vaya a derrochar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque hay que preparar.